Buenas tardes, hermanos, que Dios les bendiga en esta preciosa tarde, hermosa, pero fría, pero linda, gracias a Dios. Le doy la cordial bienvenida a todos y quisiera que abran sus Biblias, aquellos que nos siguen por las redes, que también abran sus Biblias en el libro de Salmos 146. Salmos 146. Dice la palabra del Señor. En Salmos 146, los que tienen pueden seguir conmigo la lectura. Salmos 146 dice: Alaba, oh alma mía, a Jehová, alabaré a Jehová en mi vida, cantaré salmos a mi Dios mientras viva. No confíes en los príncipes ni en hijo de hombre, porque no hay en él salvación, pues sale su aliento y vuelve a la tierra. En ese mismo día perecen sus pensamientos. Bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en Jehová su Dios, el cual hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que guarda verdad para siempre, que hace justicia a los agraviados, que da pan a los hambrientos. Jehová liberta a los cautivos, Jehová abre los ojos a los ciegos, Jehová levanta a los caídos, Jehová ama a los justos, Jehová guarda a los extranjeros, al huérfano y a la viuda sostiene, y el camino de los impíos trastorna. Reinará Jehová para siempre. Amén. Amén. Así con esta palabra vamos a empezar cantando al que me ciñe de poder. No pueden cantar, no deben cantar, pero hacen con mímica, y nosotros tenemos ese privilegio de poder alzar nuestra voz y cantarle. Castillo fuerte.
fuerte es nuestro Dios. Castillo fuerte es nuestro Dios, escudo siempre fiel. Y en la prueba y tempestad es firme su poder. Al mar está el enemigo cruel, mas él caerá ante Jesús se ve. Corazón, Él es fuerte para salvar. Confía en Dios, la roca es Él, refugio es. Castillo fuerte, confía en Dios, oh corazón. Él es fuerte para salvar. Confía en Dios, la roca es Él, refugio es. Castillo mis fuerzas yo no confiaré, o en vano lucharé, pues mi confianza está en aquel que reina con poder. Por mí pelea el soberano Dios, por siempre la victoria suya Él es fuerte para salvar. Confía en Dios, la roca es Él, refugio es. Confía en Dios, corazón. Él es fuerte para salvar. Confía en Dios, la roca es Él, refugio es. Amén, amén, gloria a Dios. Qué bueno es nuestro Dios. Amén. 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 Voy a dar lugar al pastor. Pueden tomar asiento. Hermanos, que Dios les bendiga. Qué bueno que podemos estar juntos en esta tarde para alabar y glorificar el nombre del Señor. Quería anunciarle algunas actividades, las que ustedes ya conocen. Lo de la semana, nuestra reunión de oración, nuestro estudio bíblico el jueves a las 7:30. Les esperamos los jueves, es un buen tiempo donde usted podrá aprender la palabra de Dios y tener la bendición de compartir con los hermanos. Y el día sábado tenemos nuestra tarea de dar de comer a los trabajadores. Así que ya estamos listos para hacer esta tarea. Les pido que se comuniquen con nosotros los que van a poder participar. Es una actividad de 10 de la mañana a 2 de la tarde. De 10 de la mañana a 2 de la tarde. Entonces nos encargamos allí de servir la comida, cocinar primero, servir, ¿no es cierto? Y después ellos mismos se encargan de lavar todo lo que son los cubiertos y eso. Tenemos un buen tiempo también para compartir la palabra, así que espero que podamos participar. Estas son las actividades más recientes. ¿Qué les parece si oramos juntos? Queremos también recordarle la reunión de caballeros mañana. Los caballeros, por favor, pónganse en contacto con el hermano Gabriel, va a ser en su casa, así que vamos a estar allí. Los que no tienen la dirección, acérquense a nuestro hermano o a mí, tenemos la dirección para darle. 7:30, no se olviden, 7:30. Vamos a estar todos los caballeros allí. Así que le esperamos. Vamos a orar juntos, hermano. Queremos orar por nuestras necesidades, queremos orar por las misiones, queremos orar por aquellos que están pasando, ¿no es cierto?, situaciones difíciles tal vez,
que están en momentos críticos, en situaciones complicadas. Como iglesia lo único que nos resta es orar por cada una de esas situaciones y estar allí, ¿no es cierto?, para poder bendecir y apoyar a aquello que más lo necesita. ¿Qué le parece si usted tiene una petición? Puede poner allí en su mente y en su corazón también y vamos a orar juntos. Así que ponga esta necesidad allí en su mente y en su corazón y oremos juntos. Señor y Padre Celestial, una vez más queremos agradecerte por este precioso momento que tú nos das para compartir tu palabra. Gracias por este tiempo que tú nos brindas para disfrutar de la comunión con nuestros hermanos y contigo mismo. En esta hora queremos entregarte este tiempo en tus manos. En primer lugar, Señor, queremos clamarte a ti a favor de los obreros tuyos que están trabajando en distintas partes del mundo. Tú conoces sus actividades, sus luchas, sus persecuciones y aún sus necesidades. Te pedimos, Señor, que tú los guardes, los bendiga y permita que ellos puedan seguir adelante a pesar de las circunstancias. También, Señor, queremos entregarte en tus manos cada petición que hoy tus hijos ponen ante tu altar. Tú lo conoces mejor y te pedimos que seas tú, Señor, dirigiendo y bendiciendo y respondiendo, Señor, a cada uno de acuerdo a su necesidad. Te pido que tú fortalezcas cada una de nuestras vidas y que tú nos permitas seguir adelante, Señor, en medio aún de las pruebas, de las dificultades, aún en medio de las necesidades. Sabemos que tú eres un Dios proveedor, un Dios sanador, y tú puedes hacer la obra, Señor, en cualquier circunstancia que sea. Queremos entregarte a ti cada petición, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Que Dios te bendiga, que Dios bendiga tu vida. Y si hay alguna necesidad, pues puedes acercarte a nosotros. Después del servicio estamos para servirte. Vamos a cantar este himno. Antes de eso, voy a pedir al hermano Donaldo que pase, por favor. Es un himno muy bonito. Quiere ser salvo de toda maldad. Bueno, Dios me le bendiga a todos. Realmente es un placer estar delante de ustedes y decirles pues que me he tomado hace mucho rato ya la necesidad de orar por todos ustedes siempre para que las finanzas de ustedes sean bien fuertes, bien prósperas y que Dios me los ilumine en tal manera de que Dios los va a bendecir. Y insisto siempre en la lectura, ¿por qué? Porque Dios le mandó a Moisés a que enseñara al pueblo de Israel que es menester, que hay que ofrendar al Señor. Y siempre estoy buscando lecturas bíblicas y justamente, nuevamente, en lo que estamos leyendo, Deuteronomio, vuelven a aparecer más lecturas que se acomodan a nuestras necesidades para que vayamos aprendiendo. Entonces se las tengo aquí y es el 16:16 de Deuteronomio. Y dice así: en el lugar que él escogiera en las fiestas solemnes de los panes sin levadura y en las fiestas solemnes de la semana y en las fiestas solemnes del tabernáculo, y ninguno se presentará delante de Jehová con las manos vacías, cada uno con la ofrenda de su mano conforme a las bendiciones que Jehová tu Dios te hubiere dado. Es parte de las lecturas que Dios nos da para que vayamos aprendiendo es muy... Póngase la mano en su corazón, hermano, que Dios bendiga sus ofrendas para que sean recibidas con la gloria del Señor. Dios Padre, Dios eterno, tú eres el que nos bendice día a día, por eso estamos aquí. Ahorita siento en mi corazón, Señor Padre, como sacerdote tuyo, que tú me has bendecido delante de ti, Señor, para bendecir estas ofrendas. Recuerdo la lectura bíblica del pueblo de José allá en Egipto, que pasaron muchas tribulaciones y tú no los tocaste, tú los protegiste, tú los cuidaste, tú los bendeciste, y por eso te damos toda la gloria y la honra, que nosotros estemos en ese lugar santo que es Goshen. Ahí tú nos protegerás, tú nos bendecirás, si nosotros aclamamos a ti y ponemos todos nuestros talentos, y cuando vayamos afuera, que todo lo que hagamos que sea como para ti, oh Dios Padre, que tú nos dé la sabiduría, que tú nos dé el coraje de buscar esos trabajos que necesitamos para poder seguir adelante, y que tú nos bendigas. Padre Santo, yo pido que tú bendiga a tus hijos aquí presentes, que ellos logren leer tu palabra, de estar en coinonía contigo, traer esa ofrenda grata delante de ti,
para que seas tú bendecido en gran manera. Dios Padre, tú no necesitas nuestro dinero, pero aquí en la tierra tenemos que subsistir y traer tu palabra bien lejos, bendito Rey. Así que santificamos estas ofrendas delante de tu presencia para que tú nos sigas continuando y bendiciendo en gran manera. Tu pueblo te alaba, tu pueblo te glorifica. Amén. Amén. Perdón que me demoré. Amén. Quieres ser salvo de toda maldad, tan solo el poder en Jesús. Quieres vivir gozar santidad, tan solo hay poder en Jesús. Hay poder sin igual poder en Jesús, quien murió y resucitó. Hay poder sin igual poder en la sangre que vertió. Quieres ser libre de orgullo y pasión, tan solo el poder en Jesús. Quieres vencer toda cruel tentación, tan solo hay poder en Jesús. Hay poder sin igual poder en Jesús, quien murió y resucitó. Hay poder sin igual poder en la sangre que vertió. Quieres servir a tu Rey y Señor, tan solo el poder en Jesús. Quieres ser salvo, podrás en su amor, tan solo hay poder en Jesús. Hay poder cuando crees, sin igual poder en Jesús, quien murió y resucitó. Hay poder sin igual poder en la sangre que vertió. Una vez más, todos. Hay poder sin igual poder en Jesús, quien murió y resucitó. Hay poder sin igual poder en la sangre que vertió. Una vez más. Hay poder sin igual poder en Jesús, quien murió y resucitó. Hay poder sin igual poder en la sangre que vertió. Amén. ¿Cuánto creen que hay poder? Gloria al Señor. Claro que hay poder. Tenemos que solamente creer. Amén. Vamos a seguir adorando a nuestro Dios con este otro coro que dice: a ti el alfa y la omega. Gloria a Dios. Tú eres el principio y el fin, Señor. A ti el alfa y la omega, el principio y el fin, y el gran yo soy, me rindo. A ti el todo
Padre, en esta tarde estamos aquí, Señor, adorándote, Padre, porque tú eres grande, tú eres el principio y el fin, Señor. Aquí están nuestras vidas, Señor. Tómala en tus manos, Señor, y hazlo de nuevo, Señor. Rompa esa vasija, Señor, y haz una vasija nueva, Señor, para honra y gloria tuya, Padre. Por eso, Señor, te alabamos, te adoramos, Señor, porque tú eres el Todopoderoso, Señor. Renuévanos, Señor, cada día con tu Espíritu Santo, Señor. Que estemos llenos, Señor, de tu poder, Padre. En el nombre poderoso de Jesús, oramos. Ya no quiero ser igual. ¿Cuánto pueden decir? Renuévame. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón. ¿Por qué? Porque todo lo que dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Renuévanos, Señor. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Necesita más de ti. Necesita más de ti. Toda la honra, toda la gloria sea para ti, Señor. Padre, aquí estamos, Señor, en un grupo de tus hijos, Señor, adorándote, porque tú eres el Todopoderoso, Señor. Tú eres el principio y el fin, Señor. Padre, en ti encomendamos esta hora, Señor. Bendice tu palabra, Señor. Bendice a aquellos hermanos que hoy no pudieron estar, Señor, que están enfermos, Señor. Pasa tu mano sanadora, Señor, sobre cada uno de mis hermanos, Señor. Aquellos que nos siguen en las redes, Señor, bendice sus hogares, Señor. Padre, pon ese querer de poder alabar, adorar tu nombre, Señor, cada día, Padre. Fortalécele a los hermanos, Señor. Bendícelos, Señor. Aquellos que están desanimados, Señor, fortalécele, anímales, Señor. Aquellos que están con algún problema, Señor, Padre, tómales, Señor, en sus brazos, Padre, y están todos bajo tu dirección, Señor. Padre, te entregamos este momento en tus manos. Bendice al pastor que va a traer esta palabra, a los niños, Señor, que van a recibir de tu palabra. Bendice a los maestros también. En el nombre poderoso de Jesús oramos. Amén y amén. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Amén.
Vamos a esperar que los niños pasen a su clase. Hermanos, que Dios les bendiga. Qué bueno que podemos estar juntos en esta tarde, compartir juntos su palabra. Está haciendo un poquito frío afuera, ¿no? Aquí está agradable, así que gracias a Dios. Quería compartir con ustedes, siguiendo el tema que habíamos hablado la semana anterior, hablamos de la importancia de la confianza, ¿no es cierto? Que es interesante y es importante aprender a confiar en Dios en nuestras dificultades, en nuestra vida diaria, en nuestro andar. ¿Por qué? Porque eso nos va a permitir, ¿no es cierto?, vivir una vida mucho más segura, una vida sin temor y con la tranquilidad de que podemos estar seguros de lo que hacemos y dónde estamos. Hoy quiero agregar algo. Cuando usted aprenda a vivir en confianza o con confianza en Dios, o la confianza en Dios, va a producir en usted el deseo de ayudar a los demás. ¿Cómo está esa actitud suya en colaborar con los demás? Muchas veces, ¿no es cierto?, naturalmente no lo queremos hacer. ¿Por qué? Porque por naturaleza somos egoístas, ¿cierto? Siempre estamos buscando qué es lo mejor para mí, cómo me beneficio, cómo saco ventaja, y esa es una actitud natural y humana, ¿no es cierto? Y desafortunadamente eso somos nosotros, ¿no es cierto? Siempre está el egoísmo allí. Usted se puede dar cuenta de que su mejor intención, ¿no es cierto?, siempre lleva a pensar cuál es el beneficio que usted va a tener. Pero más allá de eso, lo que queremos es lograr, ¿no es cierto?, a través de una vida diaria, de un caminar con el Señor y en relación con Dios, aprender a confiar en Dios, pero permitir también que esa confianza que tengamos en Dios produzca en nosotros esa buena actitud hacia los demás, ¿cierto? Hoy más que nunca lo necesitamos. Hoy, como en todos los tiempos, necesitamos aprender a mirar a nuestro alrededor, porque hay muchas necesidades. Yo quiero compartir con ustedes una historia del llamamiento que el Señor Jesucristo hizo a dos de sus discípulos, y allí vamos a concentrarnos y vamos a darnos cuenta de algunas cosas que podemos aprender juntos. Lucas, el capítulo 5, el versículo 1 al 11. Lucas, el capítulo 5, el versículo 1 al 11. Allí Jesús llama a los primeros discípulos. Y hay una interesante experiencia, ¿no es cierto?, de estos discípulos con el Señor Jesús. Y hay algunas cosas, algunos puntos que nosotros podemos analizar para aprender juntos. Lucas, el capítulo 11, capítulo 5, versículo 1 al 11. Dice de esta manera, usted me acompaña con la lectura si tiene su Biblia. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro, y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos trabajado y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiendo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron seña a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo a Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Esta historia es una historia muy conocida, usted la habrá escuchado muchísimas veces, ¿no es cierto? Y hubieron muchas interpretaciones detrás de ella también. Ahora quiero hacerte pensar en algunos puntos significativos que tiene esta historia. En primer lugar, hay un encuentro del Señor Jesús con un grupo, con los discípulos, ¿no es cierto? Con aquellos primeros discípulos que él iba a llamar. Hay un encuentro en su vida cotidiana, en su andar cotidiano.
O sea, ese caminar diario, ese trabajar diario de estos discípulos permitió de esa experiencia que Jesús se acercara a ellos. Lo primero que nosotros podemos notar aquí es de que hay una situación real de trabajo normal y un problema normal que tenemos todos los días, ¿no es cierto? Pedro y sus compañeros eran pescadores, resulta que se fueron a pescar como todos los días, probablemente ese día era un día, ¿no es cierto?, natural como cualquier otro día de ir a trabajar, porque ese era su oficio, la pesca. Entonces van a pescar y a pesar de toda la experiencia que ellos tenían, a pesar de que ellos sabían lo que estaban haciendo, dice que esa noche no pescaron nada. Por alguna razón Jesús aprovecha esa experiencia o esa oportunidad para acercarse a ellos, hablar con ellos, pero antes de hablar con ellos se manifiesta como Hijo de Dios, realiza un milagro, ¿no es cierto?, poderoso, extraordinario, para después hablar con los discípulos y hacerle ver algunas cosas que eran importantes para ellos. Y también era importante para Jesús. ¿Por qué? Porque en el fondo lo que Jesús estaba haciendo es empezando a escoger a sus discípulos. Por lo tanto, debía empezar, ¿no es cierto?, a actuar y a obrar como el Hijo de Dios, comenzando ese ministerio que ustedes ya lo saben, termina allí en la cruz, ¿no es cierto? Y la tarea de los discípulos fue plantar la iglesia primitiva y enseñar todas aquellas verdades que hoy lo practicamos como iglesia. O sea que, en primer lugar, nosotros aquí encontramos una experiencia donde Jesús se presenta por primera vez a un grupo de personas, pero ahí se presenta con un mensaje de esperanza y un futuro mejor. ¿Por qué? Porque se acerca a ellos, comienza a hablar, fíjese el versículo 5 y 6. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Ninguna experiencia o ninguna vez Pedro había tenido, ¿no es cierto?, esta experiencia anteriormente. Ninguna vez él había vivido esta situación, pero en esta oportunidad se le acerca Jesús, ¿no es cierto?, y él le dice: echen sus redes, vayan, o en otras palabras, vayan a pescar, hagan su tarea, esa tarea diaria. Pero entonces Pedro le responde: mira, el problema es que ya pescamos toda la noche y no hemos logrado sacar nada. Entonces ahí Pedro manifiesta una frase en la cual nos vamos a concentrar: mas en tu palabra echaré la red. ¿Qué expresaba esta expresión de Pedro? Precisamente confianza, ¿no es cierto? O sea, si miráramos la experiencia, si miráramos el conocimiento, el trabajo o la función que ellos estaban cumpliendo, era una tarea cotidiana en la cual ellos tenían suficiente experiencia para conocer y saber que ese no fue el día indicado. No era el momento, ¿no es cierto?, para salir a pescar. Probablemente tendrían que esperar un día más, 2 días más y después volver a hacer su tarea. Pero aquí hay una actitud diferente de Pedro. ¿Por qué? Porque le dice: en tu palabra echaré la red. ¿Qué significa esto? Que una orden del Señor Jesús, ¿no es cierto?, un pedido del Señor, produjo en Pedro esa confianza y dijo: si es en tu palabra, sí lo voy a hacer. O sea, confiando de que hacer algo bajo la dirección de Dios o del Señor Jesucristo sí valía la pena hacer. Valía la pena reiterar la tarea, valía la pena volver a intentar. Y saben que esto es una enseñanza muy linda para nosotros también. Nosotros muchas veces fracasamos en nuestro trabajo, en nuestra vida espiritual, en nuestros proyectos. ¿Cuántas veces intentamos una y otra vez y resulta que sale mal? Pero tal vez nos está faltando hacer esto: confiar en Dios, entregarle a Dios esa situación, confiar en Él y en su palabra, ¿no es cierto?, a dar ese paso de fe. Y esto es la confianza. Analizamos la semana anterior bastante ampliamente lo que es confiar en el Señor, ¿no es cierto? Pero en la parte práctica es importante entender. Cuando usted va a realizar algo, cuando usted va a trabajar, cuando usted va a estudiar, cuando usted va a emprender lo que quiera emprender, siempre es fundamental confiar y entregar esa situación al Señor. ¿Cómo lo hacemos? A través de la oración. Hablábamos la otra vez, ¿no es cierto?, la importancia de cada vez que vamos a hacer algo, proyectar algo o planear algo, primeramente entregarle a Dios en oración. Porque entonces, como Pedro dijo aquí, si es en tu palabra, entonces sí lo voy a hacer.
Y fíjense el resultado después de él confiar en Dios. Él podía decirle al Señor, mira Señor, ya pescamos toda la noche, la experiencia a mí me dice que esto no sirve, no funciona, hoy no es nuestro día, hoy es un mal día, el tiempo, la luna, el ambiente, él sabrá por qué, ¿no es cierto? Y tal vez humanamente había muchas explicaciones, pero él dejó todo eso, o sea, no puso ninguna excusa, dejó todo de lado y dijo, Señor, en tu palabra lo voy a hacer. Fíjense el resultado. El versículo 6 dice, y habiendo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Después de confiar en Jesús, hay ahí un acto, ¿no es cierto?, de manifestación extraordinaria del poder de Dios. Porque lógicamente se supone que si ellos pescaron toda la noche, entonces ir y tirar una vez más la red no iba a cambiar la situación, ¿no es cierto? No iba a cambiar nada. Pero, ¿qué es lo que cambió esta situación? En primer lugar, las palabras de Jesús. Ve y hazlo. Tira esa red. Y entonces lo otro que cambió fue esa confianza de Pedro en las palabras del Señor. ¿Cuántas veces nosotros confiamos en la palabra de Dios? ¿Cuántas veces estamos seguros de que si la palabra de Dios dice, pues eso va a ser verdad? Muchas veces, ¿no es cierto?, dudamos de la palabra de Dios y que hacemos cosas que están en contra de la palabra de Dios y entonces tenemos dificultad y tenemos problemas. Fíjense lo que pasó. En primer lugar, lo que Jesús hizo aquí es llamar la atención de Pedro y de sus compañeros a que salgan de esa resignación y que aprendan a confiar en Él. Porque créame, después de toda una noche estar tratando de pescar, estar tratando de hacer algo y no tener resultado, definitivamente es un día frustrante, ¿no es cierto? Probablemente ese día tenían compromisos que cumplir, tenían actividades que realizar. No sabemos la realidad, pero sí entendemos que si era su medio de vida, era sumamente importante ese día de pesca. Entonces, al amanecer, con ese fracaso, con esa falta de provisión de peces, donde nada había salido, entendemos que ellos estaban resignados a vivir ese día, a pasar ese día, ¿no es cierto? Pero ese encuentro con el Señor, esa experiencia con Jesús y esa actitud de que Pedro confiara en Dios, cambió esta realidad. Es lo mismo hoy en día. Nosotros podemos todos los días, o enfrentamos, mejor dicho, todos los días situaciones difíciles, ¿no es cierto? Y cuántas veces nos tenemos que resignar a ciertas situaciones. Pero ahí no está la clave. No es necesario resignarnos a situaciones de la vida cotidiana. Es importante aprender a confiar en Dios, así como Pedro confió. Le dijo al Señor, ok, Señor, si tú me lo dices, pues adelante, ¿no? Lo voy a hacer. Y eso creo que es lo más importante dentro de esta experiencia que tiene Pedro con el Señor. Un encuentro con Él en primer lugar, pero un encuentro no normal, sino un encuentro donde Jesús se manifiesta como el Hijo de Dios de una manera sobrenatural, haciendo un milagro. Pero ¿qué es lo que produjo ese milagro? La confianza que Pedro tuvo, ¿no es cierto?, en la palabra que Jesús lo había dado. Así que, ¿cómo vienen los milagros? Nosotros podemos confiar en Dios. Nosotros podemos decir que confiamos en Dios. Pero si nosotros no tomamos acción en esa palabra que Dios nos da o en esa palabra que Dios nos entrega y no ponemos esa fe por obra, es muy difícil que Dios pueda hacer algo extraordinario en nuestra vida. Solamente cuando tú te arriesgas, solamente cuando tú das ese paso de fe y tú das ese paso de confianza, vas a poder ver el poder de Dios manifestándose en tu vida. Muchas veces estamos resignados o estamos como ellos ahí, ¿no es cierto? En la mañana, tristes, aceptando la realidad que estamos viviendo y no entregando esa situación al Señor. Si bien este fue un encuentro ocasional, ¿no es cierto? Pedro no lo buscó. Es Jesús el que vino a estar en esa oportunidad y a buscarle a Pedro, porque Jesús tenía un plan, ¿no es cierto? Lo iba a llamar para que él sea su discípulo y después, ¿no es cierto?, lo iba a capacitar, y ustedes conocen el ministerio del apóstol, ¿no es cierto?, en la palabra de Dios. Nunca sabemos qué experiencia va a cambiar nuestra vida. Nunca sabemos qué momento va a haber un cambio radical en nuestra vida. Por eso es importante confiar en Dios. Por eso es importante entender de que más allá de decir
¿no es cierto? Verbalmente, oh, sí, yo confío en Dios, sí, yo me encomiendo a Dios. Más allá de hacer eso, entregarle la situación al Señor y confiar en Él, que Él es el que va a obrar. Fíjense el versículo 7. Dice el versículo 7, entonces hicieron seña a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarle, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. ¿Saben que cuando Jesús invita a echar la red, esa provisión es extraordinaria? Yo no creo que en ninguna otra oportunidad Pedro y sus compañeros tuvieron esta experiencia de pescar tanto en una sola vez, con una sola tirada de red, ¿no es cierto? Llenar su barco y tener que pedir ayuda a sus compañeros para llenarlo de los compañeros también. ¿Saben que hay algo interesante aquí? Es que cuando Jesús te invita a echar la red, o cuando Jesús te invita a confiar en Él, Jesús te está invitando también a que tú aprendas a tener compasión, solidaridad y reconciliación, porque esa es nuestra tarea. Fíjense, Pedro no se quedó solo con su barca llena, dice que llamó a sus compañeros y les pidió ayuda y llenó la de ellos también. O sea que cuando hay una manifestación del poder de Dios, cuando confiamos en Dios y hay esa manifestación del poder de Dios en nuestra vida, sumamente importante, hermanos, es que nosotros aprendamos a compartir esas bendiciones, a ser solidarios, a también entender que tú y yo fuimos llamados para la reconciliación. Ahí en 1 Corintios dice que nosotros somos los agentes de reconciliación, ¿no es cierto? O sea, hay cosas, decíamos estos días, hay cosas que usted no lo puede resolver, hay problemas que usted no lo va a poder cambiar, hay situaciones que usted ve y es imposible que lo pueda cambiar. Pero ¿qué puede hacer? Llevar a esa persona a los pies de Cristo, llevarle a tener una experiencia con Dios, y esa experiencia con Dios y esa reconciliación de su vida con Dios definitivamente puede cambiar la situación, o va a cambiar la situación, ¿no es cierto? Nosotros podemos ser buenos consejeros muchas veces, dar un muy buen consejo, pero eso no alcanza, aunque le parezca difícil, ¿no es cierto?, o raro, no alcanza. A veces necesitamos, y siempre vamos a necesitar, llevarle a la persona a tener una experiencia con Dios, porque esa experiencia con Dios va a producir en esa persona, ¿no es cierto?, el cambio que esa persona necesita, y Dios se va a manifestar en ella, y créame que Dios sí lo puede resolver. Si miramos la realidad aquí, en ningún momento, por la realidad que ellos estaban viviendo y por la lógica, era posible de que estas barcas se llenaran de peces, ¿no es cierto? O sea, podemos decir que ese día fue ahora un día fructífero, un día de bendición, un día de muchas ventas, porque ellos vendían estos peces, vivían de eso. Fue un día, ¿no es cierto?, de prosperidad. Pero ¿qué trajo la prosperidad, la bendición, la seguridad, la confianza? Ese encuentro con Jesús. Nosotros somos, y yo sé que, y los hombres más que nada, ¿no?, sin desmerecer a las mujeres, pero generalmente los hombres somos muy confiados en nosotros, ¿no es cierto? Creemos que lo podemos resolver todo y que todo tiene solución para nosotros. Y muchas veces nos cuesta humillarnos y reconocer que tenemos que entregar esa situación al Señor, que tenemos que pedirle, ¿no es cierto?, que Él intervenga para que realmente haya o venga o pase ese milagro que estamos esperando. ¿Saben que hay algo más en el versículo 10? Ahí, el anteúltimo que leímos dice: asimismo Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón Pedro, Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. ¿Saben que cada vez que una persona tiene una experiencia así sobrenatural con el Señor o sobrenatural con Dios, definitivamente detrás de esa experiencia Dios revela, o Dios te revela un propósito en tu vida? Hasta aquí Pedro simplemente era un pescador, ¿cierto? No había más otra función que pescar. Probablemente un obrero, tal vez de una compañía, una empresa de ese tiempo, ¿no es cierto?, que simplemente a lo mejor ni siquiera dueño del barco o de la canoa ahí pequeña que tenían, tal vez con pocos recursos, tal vez con muy poco futuro, mirando hacia adelante. Tal vez por eso ese día estaban tan frustrados por no haber tenido una buena pesca. Pero cuando el Señor se encuentra con él,
hay una obra extraordinaria en su vida, hay una manifestación del poder de Dios, hay una actitud diferente en Pedro de confiar en Dios, y esa actitud llevó a que Jesús le manifestara: mira, hay un propósito para tu vida, no vas a seguir siendo pescador, o sea, está bien que lo seas, no está mal que lo seas, pero desde ahora vas a ser pescador de hombres. Dios cambia la perspectiva de la vida de Pedro, ¿no es cierto? Yo creo que en la vida secular Pedro habrá seguido pescando en más de una oportunidad. ¿Saben por qué? Cuando Jesús es muerto y hay una experiencia después de la muerte del Señor Jesús, nosotros encontramos un momento donde Pedro vuelve a pescar, ¿cierto? Vuelve al río, al lugar de la pesca, a su trabajo, y Jesús lo encuentra allí pescando. ¿Qué me dice eso? De que la función o el oficio que él tenía nunca salió de él, ¿no es cierto? Nunca fue quitado de él, nunca fue apartado de él. Muchas veces pensamos que para servir a Dios tenemos que dejar nuestro trabajo, nuestra profesión, dejar todo, ¿no es cierto?, para ir y servir a Dios. Hay personas que tienen llamados específicos y especiales, que son llamados para este tipo de servicio. Tenemos misioneros, ¿no es cierto?, que están trabajando con nosotros, que han dejado todo, dejaron su profesión, dejaron su país, dejaron su familia, dejaron todo para ir a otro país y trabajar en el ministerio en aquel lugar. Pero esos son llamados específicos que Dios tiene para cada persona, y cada uno de nosotros lo va a poder determinar en base a nuestra relación con Dios. Eso es una experiencia muy personal. Aquí en el caso de Pedro, nosotros vemos que Dios cambia la perspectiva de su vida, pero nada le dice de su profesión, ¿no es cierto? Le dice: de ahora en más serás pescador de hombre. Y dice: cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Él toma una decisión de abandonar completamente, ¿no es cierto?, su oficio y seguir a Jesús. Nosotros allí vemos, después comienza su ministerio y vemos una tarea, ¿no es cierto?, única, que solamente Jesús se encargó de hacer, que fue discipular a estos 12 hombres escogidos por él, que fueron después, ¿no es cierto?, esos apóstoles que son los que sentaron la base doctrinal de la iglesia. Si usted mira dónde está la doctrina y la enseñanza de la iglesia, usted va a ver que sale de boca de estos apóstoles. O sea, ellos fueron los que recibieron la enseñanza directa del Hijo de Dios para después transmitir. Lea Hechos el capítulo 2 y usted va a ver que el primero que presentó un mensaje fue Pedro, ¿cierto? Aquel que primero fue llamado también por Jesús. Y esta fue la experiencia en la cual Jesús se encuentra con él y lo llama. ¿Qué hizo Jesús? Cambió esa perspectiva de su vida. Ahora él iba a ser pescador de hombres. Fíjense, ese encuentro que nosotros podemos tener con el Señor y esa confianza que nosotros depositamos en Dios puede cambiar nuestra vida, pero puede cambiar también la perspectiva de nuestra vida. Podemos ver ahora nuestra vida, después de una experiencia con el Señor, mucho más diferente, ¿no es cierto?, con un propósito, con un plan diferente, donde vamos a poder ver de que realmente ahora sí entendemos que nosotros sí somos mensajeros de esperanza, sí somos personas que debemos aportar al corazón de los demás, ¿no es cierto?, esa seguridad y esa esperanza en Dios, que hoy tanta gente quiere encontrar muchas veces y no sabe cómo hacerlo. Así que esa es tu responsabilidad. Fíjense que en el versículo 11, cuando Jesús dice: y trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, y le siguieron. Nosotros podemos ver ahí que hay una muestra, ¿no es cierto?, de que siempre va a haber necesidades, pero en algún momento hay cosas que tú vas a tener que dejar, ¿cierto? Cuando Dios obra en tu vida, en algún momento vas a entender que hay algo que tienes que dejar en tu vida. En esta oportunidad, Pedro tuvo que dejar su barca y probablemente su profesión. Yo no sé lo que Dios te pida a ti, ¿no es cierto? Eso es una experiencia personal que cada uno de nosotros debemos tener con Dios. ¿Qué Dios está pidiendo de mí? Muchas veces, ¿no es cierto?, tenemos la necesidad de hacer cambios en nuestra vida. Cambios para bien, cambios que puedan bendecir no solo nuestra vida, sino la vida de los que nos rodean. Por eso les quiero asegurar, si usted decide confiar en Dios,
definitivamente usted va a empezar a sentir esa necesidad de ayudar a los demás, de compartir con los demás. ¿Saben por qué? Es sumamente importante que todo aquello bueno que Dios está haciendo en tu vida, que Dios está transformando en tu vida, tú aprendas a compartir. Porque hay mucha gente que necesita esa experiencia, necesita ese testimonio. Y probablemente tú eres esa herramienta útil que va a permitir que esa persona tenga empatía con tu experiencia y pueda entender que realmente puede confiar en Dios y puede salir adelante. ¿Quiénes ahora? Mirando todo este contexto, ¿quiénes son los llamados a colaborar con Él? A veces pensamos, bueno, no, aquellos que son llamados al ministerio pastoral, al ministerio de líderes o de alguna actividad especial, ¿no es cierto? Creemos que esos que tienen cierta preparación y cierta formación, ellos son los llamados, ¿no es cierto?, a colaborar con el reino de Dios. Pero ¿saben qué? Fíjense que Jesús en esta experiencia llama a Pedro y Andrés en ese entorno cotidiano, ¿cierto? En medio de su trabajo diario. Allí se apareció el Señor y ahí hubo esa experiencia extraordinaria y ahí comenzó ese ministerio de estos discípulos. En todas las historias que usted mira, usted va a ver la experiencia de personas que en su vida cotidiana se acercaron o tuvieron una experiencia con Dios. Y en esa vida cotidiana Dios los sigue usando. ¿Qué quiero decirte con esto? Tal vez no llegues a tener una experiencia extraordinaria, sobrenatural en tu vida de un encuentro con Dios. Tal vez tu encuentro con Dios sea muy, muy sencillo, muy, diríamos hasta, ¿no es cierto?, nada extraordinario. Simplemente esa convicción que tú tienes en tu mente y en tu corazón, que tú le tienes que empezar a servir, que tú le tienes que reconocer como el Hijo de Dios y que tú tienes que obedecer la palabra de Dios. Y a lo mejor eso sea todo. O sea, no has visto un ángel que te vino a decir nada, no has visto una obra extraordinaria en tu vida en ese momento como lo vio Pedro, pero ¿saben qué? Eso no cambia esa relación o esa comunión con Dios. Eso no cambia, ¿no es cierto?, ese poder y esa autoridad que Dios tiene para bendecir y guiar tu vida. ¿Saben que Jesús siempre busca personas en su vida cotidiana, en su mundo cotidiano? Dios no está pensando transformarnos o sacarnos del mundo y llevarnos a un lugar específico, ¿no es cierto?, a un lugar santo donde no tengamos contacto con nadie, donde podamos desarrollar allí nuestra tarea o nuestra vida normal. Ha pasado, y ustedes lo conocen, organizaciones o instituciones que han creído esto, ¿no es cierto?, y se han encerrado en grandes espacios y después terminaron mal, ¿no es cierto?, terminaron con experiencias desastrosas. ¿Qué es lo que Dios espera? Simplemente Dios espera que tú estés activo allí en el lugar donde te encuentres. Que tú vivas una vida activa ahí en el lugar donde te encuentres. Lo poco o mucho que tú puedas hacer pensando, ¿no es cierto?, en esa necesidad que hay en el mundo de compartir esa esperanza, compartir esa confianza en Dios, esa solidaridad que necesitan nuestros amigos, nuestros compañeros, eso alcanza y eso basta, ¿no es cierto?, para que tú puedas proclamar el nombre del Señor. O sea, no es nada difícil, no es nada extraordinario. Es una vida cotidiana normal y en medio de esa vida cotidiana tú puedes manifestar el poder de Dios en tu vida y puedes manifestar esa fe en Dios. Ahora, ¿qué más? Hay una gran tarea, ¿no es cierto?, que es la tarea del reino de Dios. Cuando Jesús se despidió, Él nos dejó, dijo, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Cuál es la tarea? Hacer discípulos. Esa es la tarea, ¿no es cierto? Eso es lo más importante. Entonces, ¿qué Dios está esperando de nosotros? ¿Qué Dios está esperando de ti? Simplemente que hagamos discípulos. Si tú haces eso, estás cumpliendo la tarea. Puedes ser un gran predicador, puedes ser un gran conferencista, puedes ser un gran profesor, puedes estar haciendo tareas extraordinarias, ¿no es cierto?, desde la perspectiva humana. Pero lo que más Dios anhela en cada uno de nosotros es que nosotros entendamos que el reino de Dios se extiende haciendo discípulos, ¿cierto?, compartiendo. ¿Cómo vas a hacer esto? Ahí en el lugar donde Dios te llamó, en tu trabajo, en tu casa, en tu apartamento, en donde quiera que estés, que puedas compartir, ¿no es cierto?, esa fe
sencilla y práctica que tú tienes en Dios, ¿cierto? Probablemente no te puedo decir que sea una fe profunda y extraordinaria, porque a lo mejor en tu experiencia no viste un milagro grandioso, extraordinario. Simplemente sentiste esa necesidad de servir a Dios, de tener esa confianza en Dios, de obedecerle, de empezar a caminar con Él. Y aunque no hayas visto milagros extraordinarios en tu vida, el mayor y mejor milagro que pudiste haber visto o tenido es que en tu mente y en tu corazón te hayas convencido de que eres pecador, de que ahora eres hijo de Dios y que necesitas obedecerle y confiar en Él y ser parte de esa familia, ¿no es cierto?, que tiene el propósito de llevar ese mensaje al mundo entero. Así que, hermanos, te quiero animar, no solamente a confiar en Dios. A veces esa confianza en Dios nos hace pensar, ¿no es cierto?, en nuestra realidad, en nuestras situaciones, y decimos, bueno, pero yo confío en Dios, pero no estoy viendo eso que quiero ver. Probablemente estás esperando algo extraordinario, cosas grandes. Pedro nunca esperó eso, ni nunca pensó siquiera en eso, ¿no es cierto? Fue de sorpresa que Dios se apareció y Dios hizo esa obra en su vida. No sé lo que Dios pueda tener para tu vida, pero si tú empiezas a confiar en Dios y empiezas en tu corazón empieza a nacer ese deseo de ayudar a los demás, créeme que Dios va a usar tu vida para que otros puedan ser bendecidos a través de lo que tú puedas dar. Tal vez no es mucho, tal vez es una simple palabra, ¿no es cierto?, de ánimo, es una pequeña ayuda. Una de las cosas que estuve pensando, la semana que viene, el próximo sábado, tenemos un día, ¿no es cierto?, donde vamos a dar de comer como a 100 personas que son jornaleros de la calle, que no tienen dónde vivir, dónde dormir, y por lo menos como iglesia le estamos dando un día de felicidad, de alegría, un día en familia. Y eso es mucho, ¿no es cierto? Parece que no es nada y uno diría, bueno, pero ¿y si después los 6 días qué pasa? No podemos hacer los 6 días, ¿no es cierto? Pero sí podemos hacer uno. Y eso puede marcar la diferencia en esas personas. Y ha marcado, tenemos ya testimonio de varias personas que hoy ya están reintegrados a la sociedad, superaron sus problemas de alcohol, droga, y están ya, ¿no es cierto?, trabajando y siendo parte otra vez de una sociedad que en el fondo lo necesita. Y lamentablemente, ¿no es cierto?, nos dejamos ganar o consumir por todo lo que esta sociedad nos ofrece. Así que espero que pueda ser parte de esas actividades que la iglesia tiene de colaborar con aquellos más necesitados, y aunque no lo puedas, porque entiendo que hay gente que trabaja y no lo puede hacer, ¿no es cierto?, porque tampoco te recomendamos que dejes tu trabajo para venir a ayudarnos, tampoco eso estamos esperando, ¿no es cierto?, porque entendemos la situación, pero sí queremos que siempre estés pensando de que eres un agente de transformación para este mundo, de que eres una persona que Dios te ha puesto donde quiera que estés para compartir ese mensaje de fe, de esperanza y de amor, de reconciliación con Dios, y que allí afuera hay mucha gente que lo necesita, ¿no es cierto? Tal vez tu propia familia, tal vez tus propios compañeros lo necesiten, y tú tienes el poder y la autoridad para hacerlo. Solamente tienes que confiar en Dios. Y eso que hagas, estoy seguro que Dios te va a recompensar, porque dice que Dios no es deudor a nadie, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué te quiero decir? No esperes un milagro extraordinario en esta próxima semana. Probablemente no lo pase. Pero sí podés esperar esa protección y esa dirección de Dios en tu caminar diario, en tu vida diaria, en tu trabajo, en tu casa, en tu andar cotidiano. Poder estar seguros de que a pesar de todo, Dios está allí, ¿no es cierto?, acompañándonos, guardándonos y bendiciéndonos. Que Dios te bendiga y que Dios use tu vida para bendecir a otros también. Vamos a orar. Señor y Padre Celestial, una vez más queremos agradecerte por este momento que tú nos permites compartir juntos. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque tú nos has hecho, Señor, agentes de bendición en medio de este mundo que tanto lo necesita. Te pedimos, Señor, que tú nos bendigas, que tú nos prepares para que podamos compartir ese mensaje de fe y de esperanza a aquellos que necesitan de ti, Señor. Te pido que tú bendigas a cada hermano, a cada familia presente en esta tarde, que tu palabra pueda ser, Señor, de bendición a sus vidas y a aquellos que los rodean también. Te pedimos tus más ricas bendiciones en el resto de esta semana, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga.
Queremos aprovechar nuestro tiempo y tener este tiempo para compartir juntos la Santa Cena. Quiero recordarle a aquellos que son bautizados y están en comunión con el Señor que lo puedan hacer. Y la palabra de Dios dice esto: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De tu amor has derramado en mi corazón. No sabré agradecerte lo que has hecho por mí. Solo puedo darte ahora mi canción. Cada vez que participamos estos símbolos estamos recordando esa muerte del Señor Jesucristo por cada uno de nosotros. Vamos a orar. Señor y Padre Celestial, una vez más queremos agradecerte por esta oportunidad que tú nos das, Señor, de participar de estos símbolos que representan, Señor, tu cuerpo y tu sangre entregada allí en la cruz del Calvario para salvarnos, rescatarnos y darnos esta paz y esta tranquilidad que hoy podemos disfrutar. Bendícenos, Señor. Te pedimos que tú nos perdones todas aquellas cosas que hacemos que ofenden tu digna voluntad, Señor, y que podamos participar dignamente en este momento. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a hacerlo en el nombre del Señor. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Cada vez que participamos, estamos glorificando el nombre del Señor, y un día no vamos a necesitar más de estos símbolos, pues vamos a estar ya con Él. Que el Señor les bendiga, hermanos, que tengan una excelente semana.
día, hermanos. Que tengan una semana muy bendecida. Amén. Amén, amén.